Muy bien, siendo pasadas las 13 horas, como es habitual, se abre la persiana, entra el señor Santiago Kovadlov, con un libro bajo el brazo, siempre con un libro bajo el brazo, y empieza esto que hemos denominado Café La República. Ah, sí, aquí estoy, me siento a tu lado, aquí estás esperándome, ya los cafés están pedidos, y Mónica también ha tomado ya su trago junto a nosotros, de modo que estamos aquí reunidos para meditar lo que hemos hecho, lo que queremos ser, lo que vamos haciendo. Ese editorial tuyo de hoy me dejó inquieto, ¿sabes, Jorge? Esta idea de que la irrupción de las redes significó, según el testimonio del publicista al que citaste, la llegada del villanismo, es decir, la idea de que la autenticidad pasa por la provocación, por la agresión, por la confrontación, incluso por el lenguaje cloacal y despectivo hacia el adversario, la idea de que los nuevos líderes en verdad son, el término es tuyo, jefes de manada. Creo yo que es un retrato muy inquietante para quien tenga como expectativa la reconstrucción del sentido social y político de las democracias, pero al mismo tiempo es una caracterización realista. Esto es lo que sucede, esto es lo que hay. Ha señalado que más allá de la latitud geográfica en que nos movamos, hoy lo dominante en el orden comunicacional, políticamente hablando, es la actitud despectiva, hasta violenta, la prepotencia social. Y frente a eso, terminabas diciendo en tu editorial, tratemos de no perder la palabra. Y claro, ¿y esta gente no se vale de la palabra? Sí se vale de la palabra, pero ¿de qué palabra? Yo diría de la palabra que excluye, por oposición a la palabra que incluye sin masificar, alentando la idea del intercambio, del diálogo, del espíritu crítico. No perdamos la palabra porque perdemos también la libertad, decías. Y entonces, ¿la libertad en qué consiste? En reivindicar, me parece, y lo señalabas también, la posibilidad de ser sujeto y no objeto de la descalificación, de la obediencia, de la sumisión a un liderazgo autoritario. Sí, es un tema inquietante. Yo trato de seguir mucho, lo hablábamos con vos, Santiago, en conversación informal. Trato de seguir mucho estas nuevas corrientes, no para resignarme, pero para tratar de entender esta nueva corriente. Me refiero a la irrupción de algo caudaloso, de un río caudaloso, que son las redes sociales, que lo empezábamos a entender, nosotros creo que lo entendemos bastante, pero que ha cambiado los parámetros, sobre todo en los jóvenes, que es lo más inquietante. Ha cambiado algunos de los parámetros que tienen los jóvenes. Lo que a nosotros nos parecía valioso, a ellos probablemente no les parezca valioso. Esto tiene que ver con el tipo de liderazgos que han surgido, que suelen ser liderazgos muy juveniles, liderazgos donde la juventud juega un papel muy fuerte. Lo fue con Javier Milei. La irrupción de los jóvenes llegando a su casa y diciéndole, tiene que votar. ¿Vos a quién vas a votar? No, papá, vos olvídate. Esto no pasó siempre. Sin embargo, yo te diría, entre de cambiar ideas, que esta confrontación entre generaciones no me parece muy novedosa. Tengo la impresión de que permanentemente las generaciones recientes o las más nuevas tienden a concebir los valores de las anteriores como valores que pierden funcionalidad, representación, riqueza significativa, y albergan en su espíritu la convicción de que lo que ellos representan es lo que verdaderamente importa. Yo creo advertir en tu editorial de hoy una voluntad de saber dónde estamos frente a lo nuevo, este modo actual, como decías, cuyo rasgo es la confrontación, y al mismo tiempo la conciencia de que si se produce un quiebre de descalificaciones muy acentuado y muy intransigente, es probable que vayamos hacia la intolerancia. Estamos en la intolerancia. Esto me parece que es el dato. Estamos en la intolerancia. La intolerancia no quiere decir que estemos en la violencia, que necesariamente se exprese en violencia física. Pero yo te voy a dar un ejemplo. A ver. Mirá,
un actor, Lamote, le criticó al presidente de la Nación. Le dijo, yo si lo viera lo cagaría a trompadas, textualmente. Esto en un momento de normalidad institucional, de ejercicio pleno de los valores constitucionales. Sí, sería un disparate. Decía, bueno, se está atacando la investidura presidencial. En otro momento hubiera ido, quizás hubiera tenido un proceso porque bueno, en fin, ¿cómo fue la respuesta del presidente? ¿Le hizo un juicio? Esto lo dice Pérez en ese publicista. Uh-huh. ¿Le hizo un juicio por agraviar su figura? No, ¿sabés qué le contestó? Prefiero que me cague a trompadas y no ver una película donde usted trabaja. Es decir, con esto, que dicho sea de paso fue lo más ocurrente que le vi, porque en general es bastante más brutal y a mí no me gusta lo que hace el presidente de la Nación, en este caso podría ser una... Pero vos fijate el cambio de... No hay duda. El cambio de conceptos. El cambio de conceptos. Estamos en un mundo... A mí no se me ocurría decir al presidente cualquier cosa. No. Te digo la verdad, yo tengo otra... Bueno, tu concepto de la investidura sigue siendo prioritario. Claro, pero no es así en estas... no cabe duda. En este mundo turbulento de las redes. No cabe duda. Vos me decís, la intolerancia ya está aquí, la prepotencia ya está aquí. El lenguaje es el escenario donde se refleja y se practica esa intolerancia, y ya no hay, incluso, te diría, distinciones entre el lenguaje que podríamos considerar que debería tener un primer magistrado. Exactamente. Y el que tiene una persona que llamaríamos tradicionalmente maleducada. Sí. Por eso yo está claro lo que estamos tratando de hacer con Santiago. No es que convalidamos. No. Tratamos de entender lo que está pasando y ver en qué medida algunas de estas cosas hay que interpretarlas como la irrupción de lo nuevo, y algunas hay que decir esto nuevo es una porquería. Bueno, justamente, fíjate vos. ¿Por qué no? Pero claro, es que no sé. Primeramente hay que entender, como bien planteabas también en tu editorial, y después evaluar y decidir. Nicolás Goodman, el periodista que hemos entrevistado hoy, un hombre muy joven, que tiene un público muy joven, 200.000 adscriptos. Impresionante. A su red, a su programa. Es un hombre que procede con un sentido de la equidad notable, porque parte de la idea no solo de que él va a decir lo que piensa, sino que va a decirlo educadamente y con disposición a la disidencia, claro, sin caer en la descalificación de aquellos que no coinciden con él. Entonces tenemos el ejemplo de un joven que viene a matizar esa presunción de que hoy todo está inscrito en un mismo campo de descalificaciones como modalidad, pero no cabe duda de que la tendencia dominante es la que vos señalabas. Y por lo tanto estamos en un terreno donde el deterioro del lenguaje podría ser el preámbulo, sí, de formas más radicalizadas de intolerancia. Absolutamente, por eso es bueno saberlo y es bueno advertirlo. Y también me parece extraordinario lo que estás haciendo, ¿no? Que acabas de rescatar a Nico Goodman, que tiene una forma de comunicación que diría justamente no reporta a estos parámetros, no. Y lo hace a través de las redes sociales. Eso. Y dice, no, pero yo me aparto de ese rebaño y hago un programa que consumen muchos tipos que buscan la moderación, lo estoy traduciendo, no lo dijo así, que buscan el equilibrio, que no son tajantes, que no es blanco o negro, porque la vida no es blanco o negro, no. Hay grises también. Sí, entonces, y abundan. Y nosotros un poco extrañamos eso. Es decir, yo confieso, cuando lo escucho al presidente de la Nación, más allá de mis posiciones, de mi pensamiento, me siento agredido por su palabra. Yo no estoy involucrado, a mí no me dice, no me insulta a mí. Digo, no entro en el genérico de quienes insulta al presidente. Pero a mí no me gusta. Hay modos de enunciación que no llaman a la interlocución. Exactamente. No llaman a la interlocución. Fíjate vos que Mariana Heredia, desde París, en el diálogo que mantuvimos con ella,
fue sumamente crítica al caracterizar a las democracias de América Latina y de Europa como regímenes que están en una crisis muy honda, pero reivindicó la necesidad de la democracia. Claro. Es decir, no es que tuvo un diagnóstico terminal de descalificación, no, está inquieta porque lo que se encuentra en crisis es lo que a ella más le importa que se fortalezca. Claro. Y la pregunta de ella gira en torno a cómo hacer para que las democracias recuperen la significación social que nos tienen, el ideal de equidad al que deberían responder, tanto en un lado como en otro, más allá de las diferencias regionales. Me parece a mí que esta postura que apunta al término medio, que aspira al matiz, que entiende que es conveniente no tener toda la razón, como decía Albert Camus, es fundamental para que haya entre quienes disienten la posibilidad de convivir. Totalmente, totalmente. Nosotros en este programa predicamos esto desde el inicio mismo de Haciendo Pie. A veces hay que hacer como Nico Goodman, a lo mejor eso no es el sentimiento mayoritario, pero uno debe cuidar, debe preservar lo que piensa, porque a lo mejor hace una contribución desde el rinconcito que le toca. Mira, hay un hombre que está empeñado en eso desde hace 300 años. 300 años, hace 300 años viene predicando la necesidad de sostener frases como esta. Señor, yo no estoy en absoluto de acuerdo con usted, pero estoy dispuesto a dar mi vida para que exprese su opinión. ¿Quién es? Voltaire, el filósofo francés. François-Marie Arouet, un filósofo que vivió en Francia entre 1694 y 1778, cuya palabra he traído hoy al programa porque, ¿sabes qué? Se va a sentir muy a gusto compartiendo con nosotros esta convicción. Qué bueno traer a Voltaire aquí a este programa, qué bueno y qué actual. Muy actual, ya verás, ¿no? Es notable. Ya ves, y no había redes sociales. Este señor no había. Pero no hacía. Pero lo seguimos leyendo. Eso es, lo seguimos leyendo. Escuchen bien algunos que creen que los cambios son definitivos y que lo que una ola se lleva, se lo lleva para siempre. Queda siempre algo de la ola. Así es. Y hoy hemos traído a este pensador para que luego de una melodía, de una introducción, podamos volver sobre la actualidad de su pensamiento. Impresionante. Bueno, si te parece, entonces, como bien decís, nos vamos a escuchar un tema y volvemos con Voltaire. Así es. François-Marie Arouet, Voltaire, nació en París el 21 de noviembre de 1694 y allí mismo murió el 30 de mayo de 1778. O sea que nació Jorge hace 330 años y hace 290, en el año 1734, a los 39 años, publicó sus Cartas Filosóficas, el libro con el que el señor Voltaire ha venido hoy a nuestra mesa. Fue autor de tragedias, de relatos, entre los cuales uno muy famoso, vos lo sabés, fue Cándido. El más célebre de los relatos de él tenía una prosa deslumbrante, como enseguida vamos a ver, y una ironía corrosiva. Su carácter muchas veces fue explosivo, y una prueba de ello es que el padre, cuando se entera del propósito de él, educado en los mejores colegios de París y con la posibilidad de ser un gran abogado, decide terminar con todo y dedicarse a escribir, resulta que él, para responder al desdén del padre, se cambia la fecha de nacimiento, dice que nació otro día y otro mes, y que su padre era un comediante de la calle. Qué extraordinario. Cosa que enloqueció al padre. Tuvo actitudes muy curiosas. Por ejemplo, reconoció en uno de los grandes nobles británicos a uno de los mejores dramaturgos ingleses. Entonces lo fue a visitar en Inglaterra, porque estuvo muchas veces en Inglaterra. Y se presenta ante él, el señor que lo recibe es un noble muy distinguido, y Voltaire le dice, como espíritu libre que era, estoy encantado de conocer a uno de los mejores
dramaturgos ingleses de nuestro tiempo, y el señor, que se llamaba Lord Chesterfield, le dice: señor, yo soy ante todo un lord y en segundo lugar un dramaturgo. Y él le contesta: me temo que la historia lo desmienta. Ah, qué bueno. Y esta era la actitud de él, era profundamente liberal en su pensamiento político, supo que la monarquía de su país carecía, en el siglo en el que le toca vivir, de reflejos y dinamismos creativos como para sobrevivir a sus conflictos, especialmente en Francia. En cambio, ve en la monarquía inglesa de su tiempo una fuerte y una capacidad de renovación que le aseguran a Inglaterra un papel decisivo en la renovación de sus proyectos políticos, imperiales y demás. Voltaire sostenía que la ley debe ser igual para todos. Defendía la tolerancia, persuadido de que nadie puede reivindicarse racionalmente como vocero de una verdad superior a la que todos los demás deban subordinarse acríticamente. Estaba enamorado del pensamiento de Newton, promovió el estudio de la ciencia. La historia constituyó para él una fuente de aprendizaje inagotable. Sostenía que la educación pública era condición necesaria del desarrollo de los pueblos. Esto en una Francia que estaba sumida en una monarquía estéril, y cuando Voltaire muere en el año 1778, estamos a 31 años de la Revolución Francesa, que él sentía venir como expresión de una violencia incontenible. Trató por todos los medios de expresarle al rey la necesidad de que Francia cambie, de que vaya a instituciones más democráticas, que tenga una monarquía abierta al republicanismo. No fue escuchado, pero nos dejó un legado extraordinario sobre lo que significa el desafío de aprender a cambiar. Vos sabés que uno de los primeros textos del que figuran en las cartas filosóficas, ¿sí?, es un ensayo sobre el comercio. Mira. El comercio. ¿Y qué nos dice sobre el comercio? Algo que retrata su visión de Inglaterra, de los desafíos de su época y del anquilosamiento de Francia. Escribe esto: el comercio ha enriquecido a los ciudadanos de Inglaterra y ha contribuido a desarrollar su libertad, y esta libertad a su vez ha extendido el comercio, que ha sido el origen de la grandeza del Estado inglés. Por el comercio se creó poco a poco la fuerza naval de Inglaterra, que ha hecho de los ingleses reyes de los mares. Recordemos que estamos en 1734. Claro. En el presente, Inglaterra tiene alrededor de 200 barcos de guerra. La posteridad se asombrará de que una pequeña isla que solo posee un poco de plomo, estaño, greda y lana de mediocre calidad haya llegado a ser, mediante su comercio, tan poderosa que en este año de 1723 pudo enviar 3 flotas simultáneamente a 3 extremos del planeta para poner las cosas en orden. Cuando Luis XIV hacía temblar a Italia, aquí en Francia, cuando sus ejércitos, dueños ya de Saboya y de Piamonte, se preparaban para tomar Turín, el príncipe Eugenio, en un último rincón de Alemania, debió acudir a la ayuda del duque de Saboya, pero no tenía dinero. Inglaterra se lo dio, 300.000 libras, y resolvió el problema con un ejército bien provisto. Todas estas cosas enorgullecen con justicia a un comerciante inglés y le hacen compararse con alguna razón con un ciudadano romano. Por eso el hermano menor de un par del reino no tiene a desdoro ser negociante en Inglaterra. Millard Townsend, ministro de Estado, tiene un hermano que se contenta con ser mercader en la City. Cuando Lord Oxford gobernaba Inglaterra, su hermano menor era empleado de comercio en Alepo, donde permaneció hasta su muerte. Pensemos, estas costumbres que por desgracia parece empezar a perderse, resulta monstruosa a los alemanes, empecinados en sus cuartos, y que no entienden cómo un hijo de un par de Inglaterra no sea más que un rico y poderoso burgués, y no como en Alemania, donde todos son príncipes. Se han contado hasta 30 altezas de un mismo nombre, y poseyendo como únicos bienes su orgullo, sus escudos de armas.
En Francia puede ser marqués cualquiera. Cualquiera puede llegar a París desde una distante provincia con suficiente dinero para gastar y un nombre terminado en «nac» o en «il» y permitirse decir un hombre como yo, un hombre de mi categoría, y despreciar soberanamente a un negociante. El comerciante es tan tonto que al oír hablar con frecuencia despectivamente de su profesión, termina por avergonzarse de ella. No así en Inglaterra. En Inglaterra se sabe que el poder proviene del desarrollo, el desarrollo proviene del comercio y el comercio nace de la innovación. Claro, hay que ubicarse cómo habrá caído esto, ¿no? En Francia, ¿no? Es una muy bien. Bomba. Es una bomba. Es una bomba. Es una bomba. El libro tuvo un éxito enorme, pero provocó un escándalo tremendo. Pero claro. Sobre todo en la nobleza, empolvada, inútil, absolutamente parasitaria. Que vivía para durar y simular una identidad que no se basaba en otra cosa que en el renombre. Este hombre habla del comercio, de los negocios, del desarrollo a través de las inversiones. Es extraordinario. Es notable, ¿no? Sí, muy valiente. Pensemos que en el momento en que estamos. No, claro, es de la valentía. Bueno, él tuvo, ¿sabes?, una relación muy intensa con Inglaterra porque él tuvo que irse a Inglaterra. Sí. Porque tuvo muchos problemas políticos con muchos nobles franceses. Claro, no sé por qué, ¿no? Hubo uno que al que él insultó, y él lo desafió a un duelo al noble, y el noble dijo: yo no lucho con plebeyos. Claro. Lo encarcelaron a Voltaire y después se fue a Inglaterra, donde pasó largos periodos. No obstante, pudo volver a Francia y ejerció, yo te diría, una influencia y un hechizo notable en esas clases medias que tímidamente empezaban a tratar de surgir. De hecho, los revolucionarios franceses lo valoraron enormemente porque, al igual que los rusos vieron en Tolstoy, ¿no es cierto?, en la época de la Revolución, a una figura de que se proyectaba, lo cierto es que los franceses de la Revolución de 1789 vieron en Voltaire a una figura que era premonitoria de los valores que debía imponerse en la sociedad de su tiempo. Claro. Y también, claro, este texto de él, que es tan interesante y que después se habría de unir a otro que se llamó el Diccionario Filosófico, me recuerda una anécdota personal que quiero contarte. Uh-huh. Vos sabés que cuando yo, viviendo en el Brasil, vine de visita en un invierno a Buenos Aires, me alojaba en la casa de mis abuelos. Uh-huh. Y cuando tenía 16 años, un día mi abuelo apareció regalándome el Diccionario Filosófico de Voltaire, Uh-huh. pero en francés. Y yo le digo: abuelo, yo no sé francés. Y me clava los ojos y me dice: ¿me lo aprende? Qué bueno. ¿Me lo aprende? No. Claro. Es decir, la idea de que la dificultad está ahí para tratar de superarla. Claro. ¿Qué quiere decir? No lo sé, ponete a estudiarlo. Impresionante, ¿no? ¿No? Qué lección, ¿no? Qué lección extraordinaria. Bueno, este espíritu donde la posibilidad de aprender está vivo en Voltaire es constante. Por ejemplo, cuando nos habla de la democracia, mirá las cosas que nos dice. Ordinariamente no pueden compararse los crímenes de los grandes, que nacen siempre de la ambición, con los crímenes del pueblo que lucha por la libertad y la igualdad. Los sentimientos de libertad y de igualdad no conducen por su camino recto a la calumnia, a la rapiña, ni al asesinato, ni a la devastación de los campos. En cambio, la sed de ambición y la rabia del poder precipitan a los hombres en esos crímenes en todas las épocas y en todos los lugares. Tenemos que tener en cuenta que el pueblo ateniense en su momento fue mejor que cualquiera de los que lo rodeaban, y no porque no hubiese cometido delitos y desmesuras, sino porque se arrepintió de los delitos y desmesuras que cometió. Bárbaro es aquel que no tiene capacidad de arrepentimiento. Claro, es un revolucionario impresionante, ¿no? Lo que dice eso, da vuelta a todo, la lógica. La modernidad No, excepcional.
Es un subversivo. Eso es, en el mejor sentido del término. Sí, un hombre que viene a renovar el pensamiento, que introduce aire fresco en la manera de concebir las cosas, ¿no? El gobierno popular, sigue Voltaire, es por su misma esencia menos inicuo y abominable que el poder tiránico. Está hablando en el marco de una monarquía absoluta. Increíble. El gran vicio de la democracia no consiste en la tiranía ni en la crueldad. Hubo republicanos montañeses, salvajes y feroces, pero no les hizo así el espíritu republicano, sino la naturaleza. El espíritu republicano desafía a quien lo encarna a ser mejor de lo que dice. La democracia parece que no convenga más que a una nación pequeña y que esté colocada en un lugar determinado. Aún así cometerá faltas, porque se compondrá de hombres y el error nos es constitutivo. Reinará en ella la discordia, como en un convento de frailes, pero nunca conocerá esa nación noches como la de San Bartolomé, ni matanzas como las de Irlanda, ni vísperas sicilianas, ni Inquisición, ni será condenada a galeras por haber tomado agua de mar sin pagarla, a no ser que supongamos que compongan esa república diablos venidos del infierno. No, la democracia busca la paz. Oh. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué interesante, ¿no? Porque pensamos que un hombre que ha escrito hace 300 años nada puede enseñarnos a los actuales, que generaciones que provienen de tanto tiempo atrás ya nada pueden mostrarnos de valioso para nosotros. No, nos aleccionan. Todos los días se cuestiona si el gobierno republicano es preferible al gobierno monárquico. Y la cuestión termina siempre conviniendo en que es muy difícil gobernar a los hombres, sean quienes fueren, pero nunca se renuncia a tratar de gobernarlos si se aspira a la igualdad entre ellos. Es muy impresionante, es muy claro, es muy avanzado. Se anticipó en los tiempos, ¿no? Es impresionante. Claro, y se animó a ser crítico con lo que veía a su alrededor. Es entendible que la Revolución Francesa lo haya reivindicado, ¿no? Claro. Finalmente lo haya reivindicado. Lo reivindica, naturalmente, porque ve en él un espíritu de avanzada y sobre todo un hombre muy valiente que es capaz de advertir que una monarquía en el siglo XVII, como la de Luis XIV, sí, pudo haber significado prosperidad, desarrollo, organización nacional, pero ya en el XVIII la monarquía francesa empieza a perder claridad sobre los desafíos del presente. Claro. Y él le dice, estamos perdiendo la idea del momento en que estamos y de lo que se requiere hacer hoy. Pregunto, ¿hoy tenemos claro qué hacer? Hoy hablábamos sobre las democracias y la pérdida de rumbo muchas veces de sus contenidos. Claro, la monarquía francesa que era muy decadente, ¿no? Así a diferencia de lo que él cuenta de la inglesa. Así es. Pero la monarquía francesa del 17 con Luis XIV pega un empujón formidable y después la senilidad la devora, como devoró a la monarquía española también. Claro. ¿No es cierto? Pocos son los pueblos que son capaces de renovarse en plenitud. Pero además, ¿sabes? Voltaire tenía una ironía corrosiva. Un ejemplo, hay un capítulo que se llama Defloración. Y dice esto: los antiguos tenían tanto respeto a las vírgenes que no las mataban sin haberles quitado aparentemente su virginidad. Fíjate vos, la ironía, ¿no? Entonces, el respeto por la virginidad no estaba reñido con la posibilidad de matar a una mujer. Pero lo importante era no matar a una virgen, para lo cual las violaban. Qué bárbaro. Esto lo lleva a él a una posición muy crítica ante el machismo. Imagínate, si hoy sería un tipo que se planta frente a las formas, ante lo establecido. Imagínate en esa... sí, no, en ese es momento. Espectacular. Es notablemente moderno, incluso tuvo un amante, Madame de Châtelet, que fue su compañera de toda la vida. Nunca se casó, pero siempre estuvo con ella, y cuando ella murió, él entra en el año 1749, él entra en una depresión muy, muy profunda, y en un periodo de enorme silencio. Pero tal vez valga la pena
hacer una pausa para volver luego un segundo más, o tenemos No, sigamos, seguir? sí. Quiero terminar con una referencia al fanatismo, al fanatismo, de Voltaire. Sí, claro. Entiéndese hoy por fanatismo una locura religiosa sombría y cruel. Es una enfermedad del espíritu que se adquiere como las viruelas. Los libros la comunican menos que las asambleas y que los discursos. Rara vez nos acaloramos leyendo, porque entonces estamos sosegados. Pero cuando el hombre ardiente y de ingenio habla con entusiasmo a imaginaciones débiles y sumisas, sus ojos centellean y el fuego de sus miradas, de su voz y de sus ademanes se contamina y conmueve los nervios de su auditorio. Exclama: Dios os está mirando, sacrificadle lo que no es más que humano, combatid por los combates del Señor, y lanza al combate a sus oyentes ciegos, enceguecidos y perdidos en la sumisión. El fanatismo es la superstición, el delirio, es la fiebre, es la rabia y es la cólera incapaz de renovarse críticamente mirando lo que es. El que tiene éxtasis, visiones, el que toma los sueños propios por realidades y sus imaginaciones como profecías, es un fanático nocivo de las grandes esperanzas. Podrá pronto llegar a matar por el amor de Dios y lo hará concibiéndose a sí mismo como un elegido. Que nos habla a nosotros, ¿no? Qué actualidad extraordinaria. Impresionante. Seguimos siendo víctimas de este flagelo que es el fanatismo, ¿no? Seguimos víctimas y victimarios. Y aprendiendo, ¿no? Víctimas y victimarios. Víctimas y victimarios. Sí. Él está diciéndonos algo que además nos trae una buena nueva, me parece a mí, Jorge. ¿Qué es esto? Entre el pasado y el presente puede y debe haber discontinuidad, pero la presunción de que todo lo heredado no encierra posibilidades de reconocer su actualidad es una manera de desconocer el propio presente. Sí, yo creo que vos lo dijiste, incluso lo observaste al principio de Café La República. Efectivamente, yo creo que siempre está esa tentación de considerar las nuevas ideas como las definitivas. Sí. ¿No? Ahora sí, llegó algo nuevo, lo decimos porque tiene que ver con la primera hora de nuestro programa, ¿no? Así tiene es. que ver con incluso el pensamiento ahora del llamado libertarismo, que llega como una novedad absoluta y que parece que significa el nuevo viento, los nuevos vientos de época, y todo lo anterior, como dice Santiago, no sirve para nada. Esto se ha demostrado históricamente que es absurdo, que completamente nunca fue estéril. así. Y todos repetimos eso, porque nuestra generación, la mía, la tuya, en alguna medida, la generación mía muy ligada al Mayo del 68, en predominio, y la tuya también, y la generación de las grandes sublevaciones argentinas y del auge de las revoluciones, todas parecían que se iban a consumir la historia, que iba a ser la última etapa de la historia, ¿no? Y no es así. Y nunca es así. El ejemplo más horrible de fanatismo, nos dice Voltaire, lo ofrece la historia francesa, y lo dieron los habitantes de París la noche de San Bartolomé, cuando mataron a 30.000 protestantes. Impresionante. Destrozando, asesinando y arrojando por las ventanas a sus conciudadanos que no iban a misa. También hay fanáticos que conservan la sangre fría. Claro. Pertenecen a esa clase de jueces que sentencian a muerte a los que no han cometido más crimen que el de no pensar como ellos. El único remedio que hay para curar esa enfermedad epidémica es el espíritu filosófico, que difundiéndose más cada día, suaviza las costumbres humanas y evita los accesos del mal, porque desde que esa enfermedad hace progresos es preciso huir de ella y esperar para volver
que el aire se purifique. Las leyes y la religión, en vez de ser para ellas un alimento saludable, se convierten en veneno en los cerebros infectados del fanatismo. En fin, ¿estamos ante un hombre de hoy o estamos ante un hombre de hace 300 años? Ambas cosas. Ambas cosas, claro. Estaba pensando mientras vos leías este concepto, que exactamente lo de San Bartolomé se repite exactamente, casi con los mismos trazos. Así es. Durante la Segunda Guerra Mundial, es la noche de los zapatos, me acordé, en Hungría, donde en una noche sola tiran 30.000, no me acuerdo la cifra exacta, judíos al Danubio, y les quitaban los zapatos previamente para venderlos, para negociar. Bueno, en fin, pero quiero decir, el ejemplo es que por esto mismo, que destaca Voltaire y que tiene tanta vigencia, ¿no? Me parece que sí, ambas cosas parecen constantes. Julio Cortázar, como siempre recordamos, decía que hay que vivir combatiéndose, y al mismo tiempo nosotros decimos, es imposible derrotar tal vez la locura de la violencia, del odio y de la discriminación, pero es posible vivir combatiéndolas. Muy interesante. Bueno, esto fue Voltaire y así es. Estamos ahí en el límite de nuestro horario. Vamos, si te parece, a escuchar ahora un tema y nos encontramos con la señora, nuestros amigos, con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato. Así es. Vamos. Hasta pronto. Muy bien, y ya estamos en contacto con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato. Así es. ¿Cómo les va, queridos amigos? Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo les ha ido? Bueno, nos ha ido muy... Hicimos pie. Intentamos. ¿Y cómo están ustedes? ¿Qué traen para hoy? Vos siempre querés que te contemos. Yo quiero algo, un anticipo. Bueno, nos vamos a ver con un problema que está creciendo en la medida en que los chicos acceden a más inteligencia artificial, como se le llama ahora genéricamente. Ajá. Y que es la necesidad de los chicos, sin límites de edades, para abajo ni para arriba, de estar mirando tanto su celular como lo que sea, la tablet, la computadora, y mucha pornografía en eso. Sí. Puedan intervenir. El desborde con las redes sociales, ¿no? El desborde, el descontrol con respecto al uso de las redes sociales y los chicos, un tema impresionante, de mucha... Los que servían antes ahora están ya no sirviendo. Exactamente. Es un tema social preocupante, ¿no? Preocupante. Sí, nosotros también lo tocamos. Se une bastante desde otro lugar al tema que ustedes estuvieron tratando, ¿no? Sí, totalmente, sí. Y luego... Y después vamos a hablar de Sarmiento. Mirá. Muy bien. Muy bien. Muy interesante. ¿Y cuánto tiene que ver una cosa con otra, verdad? Totalmente. No solo de Sarmiento, pero eso como para algunos de nosotros iluminar el tema de educación. Claro, porque estamos escuchando en una pequeñísima dificultad, ¿no? Sí, es como si se cortara un poco tu voz, Graciela. A ver, si me acerco. Ahí. Eso. Ahí está perfecto. Bueno. ¿Decía Santiago? No, decía que la concepción que Sarmiento tuvo de la educación, ante todo, me parece a mí que tenía un rasgo distintivo, que era que la subjetividad de cada individuo a través de la educación pública podía desplegarse de manera privilegiada, mientras que sin educación el sujeto quedaba sumido en una identidad masiva, en una identidad anónima, hasta cierto punto
impersonal, ¿no? Y me parece, en ese sentido, escuchando a la Graciela decir cuál es la secuencia del programa que van a desarrollar hoy, creo yo que si las redes no están administradas por un concepto elevado de educación, bien pueden contribuir a generar un profundo anonimato en quienes son adictos a ellas de una manera indiscriminada. Sí, yo lo veo como lo venimos analizando, Santiago, hace tiempo. Es un fenómeno muy novedoso. Es un fenómeno, el de las redes, es un fenómeno muy novedoso. Y estamos superados. Hoy nosotros no controlamos las redes. Sí. Las redes nos controlan a nosotros. Bien. Este es un problema Ahí de está, época. ahí está el tema. Este es un problema de época. Bueno, sí. Ayer, Sí. uno de los comentarios, o hoy, Sí. que se hizo sobre el acto de ayer del presidente Javier Milei, En Parque Lezama. es uno de los comentaristas que yo leí, dice, ganó incluso en provincias a las cuales ni había pisado. Totalmente. Pero lo que no dice, que por ejemplo hay lugares donde en determinada hora se corta la electricidad, acaba la tele y todo eso, y la gente vive mirando su celular, y sobre todo TikTok. Por supuesto. Y Javier Milei lo usó al mango. Sí. Javier Milei es una expresión de esta modernidad, de esta novedad, que a muchos de los criados en sistemas analógicos los sorprendió, o nos sorprendió, ¿no? Un nuevo lenguaje, una nueva forma de hablarle a la gente, una nueva interpretación que hace, lo cual no quiere decir que sea definitivo, lo hablábamos con Santiago, ni que sea, que digamos, que esta novedad arrase con lo anterior. Recién leía a Santiago a Voltaire, y todo lo que Voltaire ha dicho La enorme actualidad. tiene una enorme actualidad, ¿no? Así que todas las generaciones creen que cuando llegan se acaba lo anterior, pero no es así. Sí, no, ¿No es cierto, Graciela? por cierto, yo leí, pero viví lo que fue la crisis de los tubérculos de la flor esta, Los tulipanes. de los tulipanes. Sí, de los sí. tulipanes, que parecía que no se iba a acabar nunca, hasta que un día la gente dijo no quiero más tulipanes. Se fundió el mercado en Holanda, que era el centro del mercado. De esto que estoy hablando hace mucho tiempo. Sí, tal cual. Lo cual no quiere decir que hay que incorporar las novedades, porque si no también uno queda anacrónico, ¿no? Y creo que esta es la pelea siempre de... No hay duda. ¿No? La actualidad es un desafío constante y no necesariamente un depósito de maldades ni de esterilidades. Les comunico que yo ya me retiré de la pelea. Me manejo hasta donde puedo con la tecnología. Bueno, Graciela, vos sos un fenómeno. ¿Qué me estás diciendo? Estás... Eso, digo que no esperen mucho de mí. No, pero no hablamos de esa actualización, hablamos de la actualidad del pensamiento crítico, es la capacidad de hablar preguntas, como dirían en tu programa, en el programa de Pablo, acerca de una realidad que tiene que ser interrogada. No podemos congelarnos en la mera aceptación de los hechos. Y lo primero que uno pregunta es ¿por qué? Cuando yo por lo menos cualquier movimiento político no previsible, por ejemplo, enseguida digo, ¿y esto por qué? Claro, pero eso sí, vos lo das como natural, pero no, muchas personas no lo hacen, mi querida Graciela. Hay mucha gente que vive sin preguntarse por qué. Y ahí vienen muchas deformaciones como los fanatismos. Como yo me sostengo en la mía, y no me importa lo que suceda. Para preguntarse por qué también hay que tener inteligencia, ¿no? Bueno,
Gracias. Aunque no tengas el monopolio. Bueno, sobre todo hay que ser inteligente por si la respuesta no es la que uno espera, aceptarla, ¿no? Salió enseguida nuestro amigo Santiago. Sí. Aunque no tengas el monopolio. Sí. Claro. Seguro. Nunca quisiste tenerlo, por suerte. Por supuesto. Al contrario. Bueno, realmente la idea de enlazar esta meditación sobre los jóvenes y Sarmiento me parece que es de una gran originalidad y de una gran necesidad, sobre todo, ¿no? Ahí tenemos nuevamente una figura que parece antigua, que parece alejada de nosotros, y tal vez nos sigue esperando en el futuro. Allá adelante está él, en el horizonte, diciéndonos, ustedes que presumen ser modernos, vengan para acá. Tal cual. Sí, el dicho de Hannah Arendt, el pasado empuja hacia el futuro. Sí. No agrega, ¿qué pasa si estás de espaldas al futuro? Claro. Y en chancleta. Tal cual. Bueno, mi querida Graciela, Pablo, estamos ahí llegando al minuto final de nuestro cruce. A los oyentes les decimos que esperen el inicio del porqué. Así es. Interesante programa con una figura de actualidad, Faustino Sarmiento. Tal cual. Y a ustedes, Graciela, Pablo, les mandamos un gran abrazo. Así es. Nos encontramos, si les parece bien, el domingo que viene. ¿Cómo? Así quedamos. Un cariño a los Un abrazo grande. Chao, Santiago. Hasta el domingo. Jorge. Chao, Mónica. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao a todos.